bienvenidos a su canal Hablemos de Mercados. Les saluda Manuel Morilla. Hoy venimos con una entrega sumamente interesante. Te invito a que te quedes hasta el final, no te pierdas nada, porque vamos a hablar de las bases, de los fundamentos del análisis técnico. Vamos a estar haciendo una serie de videos donde vamos a hablar en detalles de en qué consiste el análisis técnico y cada una de las cosas que lo componen. Hoy vamos a hablar específicamente de los gráficos y de los gráficos de velas japonesas o candlesticks, como se conocen en inglés. Te invito a que me dejes un me gusta. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Es algo que nos ayuda muchísimo a poder llegar a más personas, ayuda muchísimo a este canal y a ti no te cuesta gran cosa. Déjame tus comentarios, déjame saber si estos temas te están llegando, te están interesando, y si quieres que traiga más contenido como este, déjame saberlo en tus opiniones y comentarios. Hablemos de Mercados es un canal diseñado con el objetivo de que aprendamos juntos de trading. Si eres un trader que ya tiene experiencia, que ha experimentado en algunos mercados y no has tenido los resultados que andas buscando, aquí vamos a tratar los conceptos, los tips que pueden ayudarte a alinearte en el camino hacia resultados positivos y consistentes con tu operativa de trading. Vamos a estarte dando consejos que desde nuestro punto de vista son importantes, ya sea que seas nuevo como trader, que estas sean tus primeras experiencias en el mundo del trading y en específico del day trading, como si ya eres un trader experimentado, donde quizás lo que necesites es alguien, es una comunidad que te oriente qué hacer, por dónde irte y tú puedas realizar los ajustes que te están faltando gracias al contenido que escuchas con nosotros. Cuando hablamos de análisis técnico nos referimos a un enfoque en el mundo financiero donde tus evaluaciones son basadas evaluando y analizando la interacción de la acción de precio. Estos análisis, estas evaluaciones de la acción de precio se basan evaluando los datos históricos y los volúmenes de negociación, basándose principalmente en la graficación o en los análisis proveídos por un tipo de gráfico. A nivel del mundo del trading y de información de los mercados, existen tres tipos de gráficos que son de los más usados. Uno de ellos son los gráficos de línea, otro gráfico que se usa mucho es el gráfico de barra, y están los candlesticks o velas japonesas, que son los más usados a través de toda la industria del trading. Los gráficos de línea son representaciones visuales de datos que muestran la relación entre dos conjuntos de variables a lo largo de un eje, generalmente el eje horizontal y el eje vertical. Estos gráficos son útiles para visualizar y analizar patrones, tendencias y cambios en datos a lo largo del tiempo o en relación con otra variable. En un gráfico de líneas, cada punto de datos se representa mediante un punto en el plano cartesiano y se conecta mediante líneas, creando así una serie de líneas que resaltan la evolución de los datos. Este tipo de gráfico es especialmente útil para representar datos temporales como series temporales, donde se puede observar la variación de una variable a lo largo de intervalos de tiempo. Los gráficos de líneas son útiles para mostrar tendencias a lo largo del tiempo, identificar patrones, comparar múltiples conjuntos de datos y entender la relación entre dos variables. Son comúnmente utilizados en campos como economía, la ciencia de datos, la ingeniería y otras disciplinas donde el análisis de datos es esencial. Los gráficos de barras son representaciones visuales de datos que utilizan barras rectangulares para mostrar la comparación entre diferentes categorías o grupos. Cada barra representa una categoría específica y la longitud de la barra es proporcional a la cantidad que representa en términos de la variable que se está visualizando. Algunas características de los gráficos de barras incluyen el eje horizontal, el eje vertical, las barras y el espaciado. Los gráficos de barra son útiles para comparar cantidades entre diferentes categorías o grupos. Pueden ser representados por barras horizontales o verticales dependiendo de la preferencia o el tipo de datos que se esté visualizando. Existen también los gráficos de barra o HLC y HLC.
Estamos viendo un gráfico de barra tipo OHLC. La diferencia es que este gráfico nos brinda más detalles. También estamos viendo por aquí las barras verticales que usamos para las negociaciones de volumen. Aquí vemos un volumen que fue en su mayoría de venta, donde nos indica la información de que se movieron acciones. Aquí vemos una barra con volumen positivo que indica un volumen donde la compra fue mayor, con 11.200 acciones movidas, pero aquí las barras nos muestran dos tipos de información. La barra verde, que es bullish, nos indica una tendencia al alza. Es una barra que abre a un nivel y su precio sube o aumenta. En este caso, esta barra abrió en 709 en esta área de aquí, alcanzó un máximo de 714 que está aquí arriba, alcanzó un mínimo de 702 y esa es la información que esta barra nos brinda. En esta vela roja vemos la información, pero es en sentido contrario. Tiene una apertura donde en este caso abrió en 706 en esta área de aquí, alcanzó un mínimo de 699 y cerró o alcanzó un máximo de 706 y cerró en 705. Las velas japonesas o candlesticks son una forma de representación gráfica de datos utilizada comúnmente en el análisis técnico de los mercados financieros, especialmente en el análisis de precios en los mercados de acciones, divisas o forex, commodities y otros instrumentos financieros. Este método de representación gráfica tiene su origen en Japón y ha sido utilizado durante siglos en el análisis del arroz, aunque ahora es ampliamente utilizado en todo el mundo. Cada vela japonesa representa la evolución del precio de un activo financiero durante un periodo de tiempo específico. Generalmente en un gráfico de velas, cada vela consta de varios elementos clave: el cuerpo, mechas o sombras y las líneas de tendencias. El análisis de la vela japonesa permite a los operadores y analistas identificar patrones y tendencias en los movimientos de precios, así como evaluar la fortaleza de una tendencia actual o la posibilidad de un cambio en la dirección del precio. Algunos patrones de velas japonesas son ampliamente reconocidos y se utilizan para formar decisiones de inversión. Algunos de estos patrones, como el martillo, la estrella fugaz, el doji y muchos otros. Aquí estamos viendo las velas japonesas. Aquí vemos una vela verde que se le conoce como una vela alcista o bullish. Estas velas tienen la característica que abren a un precio y cierran a un precio más alto. En este caso, estamos viendo solamente el cuerpo de la vela, donde esa vela abrió en esta zona de aquí y cerró arriba. Esos datos la mayoría de plataformas de gráficos no los dan, donde Open es el precio en el que abre o de apertura, High es el valor máximo que alcanza y el cierre está indicado arriba, en este caso, como Safe. Low es el precio más bajo que alcanzó, que anda por aquí. Es más fácil verlo cuando la vela incluye las mechas o wicks, que son estas puntitas que se ven, ya sean más largas o más cortas. Por ejemplo, esta vela verde abrió en esta zona de aquí, cerró aquí, pero alcanzó un mínimo y alcanzó un máximo, que eso es lo que nos indican las mechas o sombras, o wicks, como se les dice en inglés. Esta vela abrió en 706, mírenlo aquí, cerró en 710, pero alcanzó un valor máximo de 711, pero también alcanzó un mínimo de 698. Por otro lado, las velas rojas son velas bajistas o bearish. Abren a un precio y cierran a un precio más bajo. Al igual que la vela anterior, contiene las sombras y el cuerpo. En este caso, esta vela abrió en 713, que coincide con esta línea de aquí, cerró en 706, alcanzó un mínimo de 704 y un máximo de 714.
Existen diferentes tipos de formaciones de velas. Existen doji, las velas de cuerpo largo, las velas de cuerpo corto, muchísimas otras más como los shooting stars, los tres soldados y muchos otros más. Es importante resaltar que una vela sola ni tres velas van a determinar el diagnóstico completo del comportamiento de la acción. Es un tema del contexto de varias velas en conjunto lo que da la claridad y lo que está pasando en la acción del precio. Lo más importante es identificar el contexto completo de la acción de precio en lo que está pasando alrededor de la historia que te muestran las velas en conjunto, no velas de manera particular. Por ejemplo, en este caso en particular estamos viendo la acción LIFW. Básicamente, si vemos aquí, tenemos lo que pudiera considerarse un hammer. En ese momento, esta acción o este proceso lo que nos indicaba era un claro soporte alrededor de esta área de aquí, el cual está siendo roto ahora. Pero en este contexto, esta vela, este hammer, lo que está significando es soporte alrededor de esta área. Aquí vemos, por ejemplo, en su gráfico diario, un doji. Cuando vemos un doji generando este tipo de situación en la acción de precios, estamos viendo claro un momento de indecisión en la acción de precios. Aquí estamos viendo ahora un inverted hammer en vela diaria del día de hoy. Aquí nos deja claro un nivel de resistencia en esa zona de ahí. Y en ese tipo de contexto es que se deben ver la agrupación o el conjunto de lo que te quieren decir todas las velas en sí. Y eso es lo que te determina cualquier patrón y te mejora la toma de decisiones a la hora de hacer tus operativas. Hola amigos, les doy las gracias por llegar al final de este video. Te sugiero que me dejes un me gusta si te gustó. Déjame en tus comentarios qué te parecieron los temas que tratamos aquí, qué te pareció el concepto de las velas japonesas, qué detalles más quieres que abunde sobre el tema de análisis técnico. Déjame saber qué te gustó, qué no te gustó y por sobre todo, si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Gracias por escucharnos, gracias por interactuar con este contenido. Mi nombre es Manuel Morilla y nos vemos en una próxima. Bye.